En las primeras horas del 10 de julio de 2025, las pantallas de radar de Kiev registraron algo que cambiaría para siempre la doctrina de defensa aérea moderna. 415 contactos aéreos hostiles se dirigían hacia la capital ucraniana en la mayor ofensiva de drones de la historia del conflicto. Lo que los operadores ucranianos no sabían era que estaban a punto de enfrentar una nueva generación de armamento que pondría a prueba cada sistema defensivo de la ciudad. La operación había comenzado horas antes en las bases aéreas rusas de Bryansk, Kursk y Oriol. En hangares protegidos por hormigón armado, técnicos especializados realizaban las verificaciones finales de 397 drones de ataque Shahed, designados como Geran 2 y Geran 3 en el inventario ruso. Cada unidad llevaba entre 30 y 50 kilogramos de explosivos de alta potencia en su nariz, suficiente para penetrar estructuras militares reforzadas. El mayor Alexei Volkov supervisaba personalmente la programación de coordenadas GPS en los Shahed 136. Sus dedos se movían con precisión milimétrica sobre las interfaces digitales mientras introducía las coordenadas exactas de 26 objetivos prioritarios. El centro de comando había tardado 3 semanas en planificar cada ruta de vuelo, calculando ventanas de radar, patrones meteorológicos y rotaciones de las defensas enemigas. Estos vehículos aéreos no tripulados de ala delta, propulsados por motores de hélice, tenían un alcance operativo de 2.500 kilómetros y volaban a una velocidad crucero de 185 kilómetros por hora. Su diseño iraní había sido perfeccionado en las fábricas rusas de Yelabuga, incorporando sistemas de navegación más precisos y contramedidas electrónicas básicas desarrolladas específicamente para el teatro ucraniano. Junto a los Shahed tradicionales, una nueva amenaza esperaba su momento. Los Shahed 238, conocidos como Geran 3, representaban la evolución tecnológica del arsenal no tripulado ruso. Equipados con motores a reacción Tolu-10, estos drones alcanzaban velocidades de 600 km por hora, triplicando la velocidad de sus predecesores. Su silueta más estrecha y su firma térmica reducida los convertían en blancos extremadamente difíciles para los sistemas de defensa puntual. En las bases del sur, cerca de Primorsko-Ajársk y Millerovo, una segunda oleada se preparaba simultáneamente. Los planificadores rusos habían diseñado un ataque convergente. Las fuerzas del norte atacarían Kiev desde Bryansk y Kursk, mientras que las unidades meridionales crearían una pinza táctica desde el sur. Esta coordinación requería sincronización perfecta, ya que los drones debían llegar en oleadas sucesivas para saturar las defensas ucranianas. Además de los drones de combate, 200 vehículos señuelo completaban la formación. Estos aparatos, fabricados con materiales baratos y sin carga explosiva, emitían firmas de radar similares a los Shahed reales. Su misión era simple pero letal: confundir a los operadores de defensa aérea y agotar los misiles interceptores antes de que llegaran las amenazas reales. El coronel Víctor Petrov, comandante de la operación Tormenta Nocturna, observaba los monitores desde el centro de comando conjunto. 18 misiles completarían el arsenal, 8 Iskander-M balísticos de alcance medio y 6 misiles de crucero KH-101. Estos proyectiles, con ojivas de 500 kilogramos cada uno, estaban destinados a objetivos de alto valor: el complejo militar industrial de Kiev y el aeródromo principal de la ciudad. Los Iskander-M habían sido programados con trayectorias balísticas específicas que aprovechaban las sombras de radar naturales del terreno ucraniano. Sus sistemas de navegación inercial, inmunes a la interferencia electromagnética, garantizaban precisión milimétrica incluso en entornos de guerra electrónica intensiva. A las 23 horas y 30 minutos, la primera oleada despegó desde Kursk. Los Shahed 136 se elevaron con un rugido sordo de sus motores de combustión interna, formando una línea irregular que se extendía por varios kilómetros. Sus sistemas de navegación GPS los dirigían hacia rutas predeterminadas, volando a 500 metros de altitud para evitar la detección temprana por radar. El controlador de vuelo, sargento mayor Pavel Volkov, monitoreaba el progreso de cada dron desde su consola. Las pantallas mostraban 250 contactos azules avanzando hacia territorio enemigo en formación de diamante expandido, una táctica desarrollada para maximizar la supervivencia contra defensas antiaéreas concentradas.
Mientras tanto, en Kiev, el Centro de Comando de Defensa Aérea ucraniano había detectado las primeras firmas. El coronel Andriy Kovalenko, veterano de múltiples ataques similares, ordenó la activación del protocolo Escudo Dorado. Los sistemas S-300 de largo alcance se prepararon para el combate, mientras que las baterías Patriot estadounidenses y SAMP-T franco-italianas recibían datos de targeting actualizados. El mayor Iván Bondar, oficial de operaciones del centro de comando, coordinaba las comunicaciones entre 17 posiciones defensivas distribuidas alrededor de Kiev. Cada sistema tenía asignados sectores de fuego específicos y protocolos de engagement que habían sido perfeccionados durante 22 meses de ataques continuos. La defensa ucraniana empleaba una doctrina de capas múltiples desarrollada tras 2 años de constantes ataques con drones. La primera línea consistía en sistemas de largo alcance, Patriot PAC-3, con capacidad para interceptar blancos a 160 kilómetros de distancia, y S-300 soviéticos modernizados que cubrían un radio de 90 kilómetros. La segunda capa incluía sistemas Buk-1 de alcance medio, efectivos hasta 40 kilómetros. Los radares de búsqueda AN, MPQ-60 y 5 de los sistemas Patriot habían sido configurados para detectar firmas de drones específicas, utilizando algoritmos de reconocimiento desarrollados por técnicos ucranianos basándose en datos de ataques anteriores. Estos sistemas podían distinguir entre drones reales y señuelos basándose en patrones de vuelo, velocidad sostenida y características de reflexión electromagnética. Pero la verdadera innovación residía en la tercera capa: los sistemas de guerra electrónica. Las unidades EW ucranianas habían desplegado jammers de alta potencia capaces de interferir las señales GPS y los enlaces de comunicación de los drones. Estos sistemas, algunos desarrollados localmente y otros proporcionados por aliados occidentales, podían neutralizar amenazas sin disparar un solo misil. El capitán Oleksandr Petrenko comandaba una unidad móvil de guerra electrónica equipada con sistemas Bukovel AD de fabricación ucraniana. Su equipo había perfeccionado técnicas de interferencia que podían hackear los sistemas de navegación enemigos, reprogramando sus coordenadas para dirigirlos hacia áreas despobladas o de vuelta hacia territorio ruso. A las 0:15, los primeros contactos aparecieron en las pantallas de Kiev. 250 drones se acercaban desde el noroeste, volando en formación dispersa para minimizar las pérdidas por fuego antiaéreo. Los controladores ucranianos identificaron inmediatamente la táctica: oleadas de señuelos seguidas por drones de combate reales, una estrategia diseñada para agotar las defensas. El teniente coronel Oksana Marchenko, al mando del sistema Patriot más cercano a la ruta de aproximación, analizaba los datos de targeting que aparecían en su consola. Cada contacto mostraba velocidad, altitud, rumbo y una estimación de probabilidad de amenaza real basada en análisis de firma. Sus años de experiencia le permitían identificar patrones que los sistemas automatizados aún no reconocían completamente. Dio la orden de fuego contra 6 contactos clasificados como amenazas de alta prioridad. El primer misil PAC-3 se lanzó con una estela de humo blanco, seguido inmediatamente por otros 5 proyectiles dirigidos hacia los contactos prioritarios. Los radares de tracking mantenían seguimiento continuo mientras los misiles interceptores aceleraban hacia sus objetivos a velocidades superiores a Mach 5. Las primeras explosiones iluminaron el cielo nocturno como flores de fuego artificial letal. 6 drones Shahed, 130 y 6 fueron destruidos a 30 kilómetros de Kiev, sus restos metálicos cayendo en campos agrícolas despoblados donde equipos de desactivación de explosivos los recuperarían al amanecer. Pero por cada dron derribado, 3 más continuaban su aproximación inexorable. Los operadores rusos habían calculado correctamente la capacidad máxima de intercepción de las defensas ucranianas. Con 72 misiles Patriot disponibles y 140 proyectiles S-300 en posición, las defensas tenían munición suficiente para interceptar menos de la mitad de la amenaza entrante si mantenían los ratios de intercepción habituales. La segunda oleada llegó 20 minutos después, esta vez desde el sur. 147 drones emergieron del radar en formación de cuña, volando a mayor altitud para maximizar su alcance. Entre ellos, los nuevos Shahed 238 avanzaban a 600 km por hora, demasiado rápidos para los sistemas de defensa de corto alcance. El sargento Dmytro Koval, operador de radar del sistema Buk-1, observaba con preocupación cómo los contactos supersónicos se acercaban a su sector. Sus misiles tenían una ventana de intercepción de apenas 40 segundos contra blancos de esa velocidad, requiriendo cálculos de tiro perfectos para lograr impactos exitosos. Aquí es donde la guerra electrónica demostró su valor estratégico.
Los jammers ucranianos comenzaron a transmitir señales de interferencia masiva, sobrecargando los receptores GPS de los drones con datos contradictorios. 204 vehículos aéreos perdieron navegación simultáneamente, iniciando patrones de vuelo erráticos antes de estrellarse en áreas despobladas o regresar hacia territorio ruso. El capitán Dmitro Fedorov, operador de un sistema de guerra electrónica móvil, observaba en su pantalla cómo los contactos hostiles desaparecían uno tras otro. Su equipo había logrado algo sin precedentes: neutralizar amenazas aéreas sin disparar proyectiles físicos, utilizando únicamente ondas electromagnéticas para confundir los sistemas de navegación enemigos. Los sistemas de jamming operaban en múltiples frecuencias simultáneamente, creando burbujas de interferencia que se extendían hasta 50 kilómetros de radio. Técnicos especializados monitoreaban las frecuencias de comunicación enemigas, adaptando sus contramedidas en tiempo real para mantener la superioridad electromagnética. Pero los planificadores rusos habían anticipado esta defensa. Los misiles Iskander-M, inmunes a la interferencia GPS debido a sus sistemas de navegación inercial, completaron su trayectoria balística sin problemas. 8 proyectiles impactaron objetivos militares en las afueras de Kiev, destruyendo almacenes de munición y dañando instalaciones logísticas críticas. Las explosiones de los Iskander crearon cráteres de 15 metros de diámetro, con ondas expansivas que se sintieron hasta 5 kilómetros de distancia. Equipos de respuesta rápida se dirigieron inmediatamente hacia las zonas de impacto para evaluar daños y coordinar operaciones de rescate en instalaciones que podrían contener personal militar. Los Kh-101, misiles de crucero con capacidad de vuelo autónomo, siguieron rutas programadas que evitaban las zonas de mayor concentración defensiva. Volando a 50 metros de altitud y 500 km por hora, estos proyectiles utilizaban mapas digitales del terreno para navegar independientemente de cualquier señal externa. El teniente Yuri Gladkov, operador de un sistema de defensa contra misiles de crucero, rastreaba los Kh-101 mientras serpenteaban entre edificios y colinas. Sus sistemas de targeting requerían lead time perfecto para interceptar blancos que cambiaban de rumbo cada pocos segundos siguiendo waypoints preprogramados. Mientras las defensas principales luchaban contra las oleadas masivas, una amenaza diferente se materializó sobre los distritos residenciales. 33 drones Shahed habían logrado penetrar todas las capas defensivas, dirigiéndose hacia objetivos secundarios en el centro de Kiev. Su aproximación final reveló la verdadera sofisticación del ataque. Cada dron había sido programado con coordenadas específicas de instalaciones militares urbanas. Estos drones supervivientes habían aprovechado las sombras de radar creadas por edificios altos y habían volado rutas evasivas que los mantenían fuera del rango óptimo de los sistemas principales. Sus operadores remotos los guiaban manualmente durante los últimos kilómetros, utilizando cámaras de baja resolución para identificar objetivos visualmente. Los sistemas de defensa de punto entraron en acción. Cañones antiaéreos ZU-23 y Estrela 10 móviles comenzaron a disparar contra los drones supervivientes. El estruendo de la artillería automática de 23 milímetros llenó las calles mientras proyectiles trazadores iluminaban la noche como fuegos artificiales mortales. El sargento Maxim Doroshenko operaba un Cu-23 desde la azotea de un edificio gubernamental, disparando ráfagas de trazadores rojos hacia las sombras que cruzaban el cielo nocturno. Su experiencia como artillero le permitía calcular el lead necesario para interceptar blancos que volaban a velocidades variables y altitudes cambiantes. Pero el daño colateral era inevitable. Los drones derribados sobre la ciudad se estrellaron contra edificios residenciales, desencadenando incendios en los distritos de Solomiansky, Shevchenkivsky, Podil y Darnitsky. Las explosiones de combustible y los fragmentos metálicos convirtieron las calles en un campo de batalla urbano. Equipos de bomberos y rescatistas se desplegaron inmediatamente hacia las zonas de impacto. El comandante de bomberos Víctor Lysenko coordinaba desde su vehículo de comando móvil las operaciones de extinción en 12 edificios simultáneamente, mientras paramilitares evacuaban civiles de estructuras dañadas por la metralla. El mayor Sergei Bondarenko, comandante de una batería S-300, observaba desde su puesto de mando cómo las últimas amenazas eran neutralizadas. Su sistema había disparado 18 misiles durante la noche, logrando 11 impactos directos contra drones Shahed y 3 intercepciones de misiles de crucero. Los datos de cada engagement serían analizados posteriormente para mejorar los algoritmos de targeting. A las 4 horas y 45 minutos, el último contacto hostil desapareció de las pantallas. El balance era extraordinario. De 415 vehículos aéreos lanzados, las defensas ucranianas habían destruido o neutralizado más del 90%. 164 drones fueron derribados por misiles antiaéreos.
14 misiles interceptados por sistemas de defensa puntual y 204 neutralizados electrónicamente. Los equipos de emergencia trabajaron durante horas extinguiendo incendios y evacuando civiles heridos. 23 localizaciones reportaron daños por fragmentos de drones derribados, mientras que 8 impactos directos en blancos militares causaron daños significativos pero no críticos para la capacidad defensiva de Kiev. En Moscú, el general Yevgeny Baranov analizaba los resultados de la operación Tormenta Nocturna junto con especialistas en análisis de batalla. Las cámaras de los drones habían transmitido imágenes de los últimos momentos antes del impacto, proporcionando datos valiosos sobre la efectividad de cada ataque y las reacciones defensivas ucranianas. Oficialmente, todos los objetivos militares habían sido alcanzados según el comunicado del Ministerio de Defensa ruso. Pero la realidad táctica era diferente. Ucrania había demostrado una capacidad defensiva que superaba todas las estimaciones de inteligencia rusas. Los modelos de penetración utilizados en la planificación habían subestimado significativamente la efectividad de las contramedidas electrónicas. Lo que había comenzado como un ataque devastador se convirtió en una lección sobre la evolución de la guerra aérea. Los drones, considerados armas baratas y desechables, se enfrentaron a defensas que combinaban tecnología occidental de vanguardia con adaptaciones locales innovadoras. La guerra electrónica, tradicionalmente un elemento de apoyo, se había convertido en el factor decisivo del combate. El análisis posterior reveló detalles que cambiarían la doctrina militar internacional. Los drones señuelo habían funcionado según lo esperado, pero los sistemas ucranianos habían desarrollado algoritmos de discriminación que identificaban amenazas reales basándose en patrones de vuelo y firmas electromagnéticas. Esta capacidad, desarrollada tras meses de ataques similares, representaba una ventaja táctica significativa. Los Shahed 238 de alta velocidad habían demostrado ser vulnerables a los sistemas Patriot de última generación, que podían rastrear e interceptar blancos supersónicos. Sin embargo, su velocidad superior había complicado significativamente las intercepciones de corto alcance, obligando a las defensas a confiar más en sistemas de largo alcance y guerra electrónica. La coordinación entre diferentes sistemas defensivos había sido ejemplar. Radares de alerta temprana proporcionaron datos de tracking continuos mientras sistemas de comando y control distribuían targets entre las diferentes armas disponibles. Esta integración, resultado de entrenamiento intensivo y experiencia en combate real, había maximizado la efectividad de cada interceptor disparado. Pero quizás el aspecto más significativo fue la demostración práctica de que las defensas aéreas modernas podían enfrentar saturaciones masivas sin colapsar. 400 drones representaban una amenaza que habría sido impensable hace una década, pero las defensas de Kiev habían respondido con eficiencia letal. En los días siguientes, analistas militares de todo el mundo estudiarían cada aspecto de la operación. La combinación de amenazas múltiples, desde drones baratos hasta misiles balísticos, había creado un escenario de combate que definía el futuro de la guerra aérea. Las lecciones aprendidas en Kiev esa noche serían aplicadas en conflictos futuros en todo el mundo. El ataque del 10 de julio de 2025 había demostrado que la era de la supremacía aérea absoluta había terminado. Las defensas terrestres, cuando estaban adecuadamente equipadas y coordinadas, podían neutralizar amenazas masivas con pérdidas mínimas. Pero también había mostrado que los atacantes continuarían innovando, desarrollando nuevas tácticas y tecnologías para superar defensas cada vez más sofisticadas. La guerra del futuro sería una competencia constante entre espada y escudo, donde cada avance tecnológico generaría contramedidas equivalentes. Lo que había comenzado como una noche de terror se había convertido en un laboratorio de combate que redefinía las reglas del enfrentamiento militar moderno. Suscríbete si quieres conocer las operaciones militares reales que están reescribiendo las doctrinas de combate del siglo XXI, donde cada batalla tecnológica determina el equilibrio de poder mundial.